Muy buenas a todos. En el día de hoy, en las charletas con Quirolten, tenemos a Imanol Echarri. ¡Empezamos! Tal y como os he dicho, tenemos a Imanol Echarri. Imanol Echarri es, bueno, él no lo quiere decir, pero bueno, es preparador, podríamos considerarlo un preparador físico, tiene conocimientos suficientes como para orientarnos en los deportes. También es profesor, pero bueno, qué mejor que el propio Imanol para explicarnos quién es Imanol. Buenas, Javi, buenas a todos y a todas. Bueno, Imanol es una persona sencilla, de 35 años, amante de la docencia y amante del rendimiento, a partes iguales. Es cierto que mi trabajo y mi oficio es la docencia y siempre lo ha sido, pero bueno, ahí dentro, como otras muchas personas, el rendimiento siempre ha estado. Me gusta documentarme, me gusta leer, tener foros con diferentes personas acerca del rendimiento, actualizarnos y al fin y al cabo compartir información actualizada de todo el tema de la fisiología y del rendimiento. Por ejemplo, la relación de Imanol y mía, pues bueno, empieza cuando teníamos 17 años, una cosa así, hace ya unos cuantos. Y la verdad que, pues bueno, en la trayectoria durante un tiempo no estuvimos en relación, pero luego más tarde, pues eso, nos juntamos. De hecho, Imanol me ayudó en algunas preparaciones físicas. Se podría decir que has llevado a bastantes deportistas, has orientado y has entrenado a muchos deportistas, tanto deportistas que han podido competir a nivel élite en duatlones, triatlones. Y nada, tiene unos conocimientos muy grandes que, o sea, que a los deportistas amateurs o que podemos ejercer nos pueden ayudar de mucho. Ligado con esto, te quería hacer una pregunta. O sea, ¿qué es el preparador físico? ¿Qué figura o qué podríamos decir que implica un preparador físico a un deportista? ¿Podrías explicarnos un poco qué es lo que consideras tú? ¿Qué ventajas le da? Sí, al final sería una persona de apoyo para todo o para encaminar ese proceso de mejora de parámetros fisiológicos y que en muchos momentos también sirve de apoyo moral, psicológico. Por una parte está el tema de la mejora del rendimiento centrándose en los parámetros fisiológicos, esa persona que te ayuda a mejorar o que intenta ayudar para mejorar esos parámetros, y por otro lado estaría el factor humano, que es la vertiente en donde esa persona te apoya en los malos momentos o cuando hay lesiones o cuando no salen los resultados que alguien espera. Bueno, pues es una persona que suele ayudar, por lo general. Hay que decir que, por ejemplo, o sea, detrás de lo que es un preparador físico, una de las cosas más importantes es que hay una persona. Una persona que generalmente, o sea, trata de entender al deportista, intenta involucrarse con él y siempre le suele aconsejar o orientar, ¿no? Sí, sí, sí. Ese trato humano es fundamental. Más allá, obviamente hay que tener unos conocimientos básicos de todo lo que es los sistemas de entrenamiento, de las herramientas que hay hoy en día, pero por otro lado hay que tener siempre en cuenta el factor humano. Eso es fundamental. Vale. Relacionado, pues estamos hablando ya de preparadores, podríamos decir, por ejemplo, si yo qué sé, imagínate, no he hecho nunca deporte en mi vida y me apetece ponerme a hacer ahora deporte, ¿qué me dirías? ¿Qué me aconsejarías? ¿Me aconsejarías una prueba de esfuerzo? ¿Que me compre una bici de 10.000 euros? ¿Que me compre las últimas Nike o Adidas, Adicero con fibra de carbono? ¿Qué es lo que tú crees que alguien que quiere empezar a hacer deporte debería hacer sí o sí? Para mí, y esto yo creo que es una opinión bastante extendida entre los profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte, hay dos aspectos clave en el inicio de un proceso de este tipo, bien sea amateur o una persona que ya esté avanzada en el proceso de entrenamiento. Primero, una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta prueba de esfuerzo te va a dar dos datos imprescindibles. El primero es si eres o no eres apto para la práctica de actividad física. Ya no hablamos de deporte, sino de actividad física. Y lo segundo, que nos va a dar unas zonas de trabajo, bien en valores de frecuencia cardíaca
o en vatios en el caso de la bici. Que luego podríamos hablar si estos vatios se correlacionan directamente con los que tenga yo en un potenciómetro, eso es otro cantar. Pero una prueba de esfuerzo es fundamental. Y por otro lado, la idea que siempre manejamos es, bien, tenemos una prueba de esfuerzo, tenemos una aptitud para el trabajo de la actividad física, tenemos unas zonas de trabajo, pero hace falta una entrevista con esa persona para saber, lo primero, qué metas tiene, cuál es su trabajo previo. No es lo mismo una persona que ha sido sedentaria y que su único objetivo es una pérdida de grasa, por así decir, o una persona que ya esté en el rendimiento puro y quiere alcanzar pues X valores en la bici o en el atletismo o en el trail o lo que sea. Por lo tanto, serían, y resumiendo, las dos partes iniciales de un proceso sería la prueba de esfuerzo y una primera entrevista con el deportista o la deportista en este caso. Vale, o sea, lo que vienes a decir es básicamente que lo primero de todo tenemos que comprobar si esa persona es apta para la actividad deportiva. O sea, ya a partir de ahí cada uno tendremos nuestro nivel, seremos mejores, peores o lo que sea, pero bueno, lo importante es verificar que no tiene ningún problema cardíaco, básicamente, ¿no? Y eso no es un gasto en sí, eso es una inversión. Eso es la regla número uno de todo preparador y de toda persona que se quiera meter en el inicio para encaminar este proceso de puesta en marcha en cuanto al entrenamiento. Y el siguiente paso, una vez ya nos hemos hecho la prueba de esfuerzo, nos ponemos a hacer deporte, vale, somos principiantes, no tenemos mucha idea, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuáles deberían de ser los pilares? O sea, ¿cuál debería de ser nuestro fundamento? ¿Qué es lo que deberíamos de pensar? ¿Cuáles son los pilares antes de empezar a entrenar? Es decir, yo pues he visto a Gómez Noya o a quien sea que entrena 7 días a la semana y yo ¿por qué no voy a entrenar 7 días a la semana? Pero ¿cuáles serían las bases? Bueno, si hablamos de este tema, lo que tenemos que hacer, lo primero es referirnos a los principios del entrenamiento. Hay varios, pero en este caso creo que la individualización y la progresividad han de ser los pilares básicos. Individualización, ¿por qué? Porque tú tendrás unos parámetros y tendrás una vida y tendrás un bagaje previo respecto a actividad física o a deporte competitivo y yo puedo tener otros. Por lo tanto, ese preparador o preparadora deberá adecuarse a ti para con eso poder empezar teniendo en cuenta tus valores, tu vida laboral, familiar, conciliación y tu bagaje previo y poder establecer un plan concreto. No será lo mismo que tú muevas en un test de umbral 350 vatios o 360 que mueves tú, Javi, o una persona que recién acaba de empezar y pueda mover 240 vatios. Ya, son mundos diferentes. Por lo tanto, lo primero, individualización, y lo segundo, la progresividad. Si yo vengo de hacer 0 horas de actividad física durante 10 años, pues lo ideal, igual, habría que estudiar cada caso, pero sería empezar por 10 minutos al día o 10 minutos 2 días, un tercero de no hacer nada. Eso ya hay que estudiar cada caso uno a uno. O sea, me estás diciendo que incluso, o sea, podríamos recomendarle a alguien que no ha hecho deporte en su vida que empiece por 10 minutos, ¿no? O sea, 10 minutos, por ejemplo, la primera semana, yo qué sé, 3, 4 sesiones de 10, 15, 20 minutos a lo sumo, como mucho, y para que simplemente empiece a coger un poco de rutina, ¿no? Para hacer un poco de deporte, porque él lo va a ver, en su físico los cambios se notan enseguida. Un cuerpo que no ha hecho nada de deporte, a nada que empiece a hacer un poco, ¿no? Lo percibe, es un estímulo muy grande. Eso es. Tenemos que tener en cuenta que 5 minutos pueden no parecernos lo suficientes, pero 5 minutos a lo largo de una semana, si queremos coger ese periodo cortito, suponen muchos minutos que antes no hacíamos. Por lo tanto, es mucho mejor empezar muy poquito, pero constantes durante el tiempo.
La gente, incluso los deportistas profesionales o semiprofesionales, se están dando cuenta que la clave del éxito no es hacer un día para una persona sedentaria 20 minutos o para un profesional 8 o 10 horas, sino acumular durante mucho tiempo, un largo periodo de tiempo, muchos poquitos. Esa constancia, esa consistencia es lo que da al final un resultado. Volviendo a las pruebas de esfuerzo que has mencionado, o sea, has dicho algo has mencionado de que si vatios, que si zonas de trabajo, según el pulso, esto... O sea, yo sé que hay mucha gente que dice, pues hoy me toca Z0, mañana Z3 y tal, y la gente se queda como diciendo, ¿este es un poco zoquete o qué le pasa? O sea, ¿qué significan estas zonas de trabajo? A través de una prueba de esfuerzo, bien en laboratorio o ya las personas que ya están más metidas en el proceso de entrenamiento, en campo, test de campo, lo que se suele obtener son unas franjas para poder entrenar con diferentes objetivos. Si cogemos una prueba, por ejemplo, la prueba que hizo Kirotzen, que hicisteis en Echauri, ese test de FTP de 20 minutos, luego en función del nivel o de la deportista, lo multiplicaríamos por un valor, puede ser en alguien principiante pues 0,89, a una persona muy experimentada puede llegar hasta hacer 0,94, bueno, ahí hay un rango y con eso tendríamos X zonas. Si hablamos de las zonas, tenemos que tener en cuenta que bien el test de campo o la prueba de esfuerzo nos va a dar unas zonas de referencia que luego nos va a permitir trabajar de forma diferente. Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y poder variar los estímulos que se le dan a la deportista o el deportista. Tendríamos una zona de regenerativo, una zona para hacer fondo, una zona por debajo del umbral, otra en umbral, una por encima del umbral y por último sería una última zona de consumo o de tocar el techo del deportista. Eso sería un poco el esquema general que nos permite o los datos que nos da una prueba de esfuerzo o un test de campo en sí. Acabas de explicarnos lo que son las zonas de trabajo. Por ejemplo, una pregunta muy típica de gente amateur o gente que empieza a hacer, por ejemplo, John, que empezó a correr con el plan este de Garmin y tal, y el primer día ya casi se le cruzan los cables. Es decir, sale y la aplicación le dice el primer día que tiene que hacer Z2 y el segundo día creo que Z3. ¿Dónde estaríamos? ¿A qué implicaría este Z2, Z3? ¿Estaríamos haciendo fondo? ¿Y qué beneficios, sobre todo, qué beneficios nos va a aportar a futuro? Lo que se hace a través de los software o bien a mano, con una hoja de cálculo, generalmente es calcular el umbral y en función de ese umbral se establecen unas zonas por abajo y por encima, como hemos hablado antes. La primera zona sería regenerar, el Z1, un día que yo salgo a hacer algo de actividad física, a moverme, y es el día que aprovecho para, moviéndome, asimilar la carga que he podido meter días atrás. Eso sería el regenerativo. El día del fondo sería, pues si antes hemos hablado una persona que puede tener un umbral a 160 de pulso, pues hasta 120 de pulso. Por lo general estos valores los estamos estandarizando, pero no son estándares, pero es solo para tener un ejemplo. Hasta 120 de pulso sería un día muy tranquilo, regenerativo. El día que queramos hacer un fondo podemos movernos entre 122 y 140 de pulso. Luego un día un poco más glucolítico, poquito todavía, sería pues entre 142 y 156 de pulso, y luego ya a partir de ahí 157, 58 hasta 163 sería la zona del umbral, que es esa zona donde ya nos cuesta respirar y poder hablar, y a partir de ahí ya pues a modo general habría dos zonas: esa zona que está justo por encima del umbral y la última zona que sería, bueno, esta sería pues de 164 hasta 170, 171, y la última zona de consumo máximo, que tampoco está muy indicada para personas principiantes, que sería la de más allá de 172.
Y por ejemplo eso, por ejemplo, como recomendación a la gente que empiece y tal y cual, a John lo que le pasó fue, joder, me dice Javi, pero a ver, que voy en Z2, Z3 y es que tengo que ir andando. Pero al principio tiene que ser así. Efectivamente. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Y en bici se dan muchísimos casos donde tú tienes que ir a 120 vatios después de hacer el test de 20 minutos, o luego ya hablaremos porque a través de otros test se puede hallar el umbral o por lo menos estimar, y vas a 23 por hora y la gente no está acostumbrada a ir a 23 por hora, pero bueno, si el potenciómetro te dice que vas en los vatios correctos y tú la prueba de esfuerzo, el test de campo lo has hecho con ese potenciómetro, tienes que respetarlo, porque ese es tu nivel actual. Vale. Eso muy interesante porque yo el primero me lo salto a la torera, pero bueno, es muy importante saberlo. Sí, y luego, si volvemos a los principios del entrenamiento, hay que acordarse de la progresividad, siempre. Seguramente John, que el otro día salió Z2, Z3, iba andando, de aquí a 2 meses, Z2, Z3 pueda correr. Efectivamente. Eso es. Lo hará Sí, sí. sin problemas. Eso es. Si es constante y trabaja, lo hará. Sí, John, dime. Me dicen por radio interna que nos hemos quedado sin tiempo, que estos dos pesados se alargan mucho. Pues nada, damos por finalizada la parte 1 de la entrevista con Imanol, parte en la que hemos explicado cómo empezar, cómo iniciarse en este mundo del deporte. Y nada, si os gusta este contenido, aquí abajo, suscribiros, darle a like y nada, darle a la campanita para que YouTube os notifique que hemos subido un nuevo vídeo. Seguimos en la parte 2 y creo incluso que igual puede que haya una parte 3.